Hola, 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 esto es Reaccionando. Reaccionando, hoy vamos a reaccionar a un video bien interesante, pero antes de entrar en acción, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine en esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, Amén. amén Amén. y amén. Ok, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Vamos a Todo Pura bien, vida, presentar. todo pura bien. vida. Bien, Todo Por bien, ahí bien. tenemos a todo Bessie, bien. Gio, Isaac y Marvin. Vamos a aventurarnos a reaccionar a un video. Bueno, vamos a reaccionar al video del Padre Munilla. Este video es acerca de las redes sociales y vamos a ver qué nos tiene, ¿verdad? ¿Qué nos depara? ¿Están listos? Dale, Fabri, Listísimo. dale. Vamos, Bueno, Estamos démosle de ansiosos una. de reaccionar. vámonos. Bueno, ahí ya prestemos atención, vamos a ver qué. Ustedes saben, la dinámica es mm, intervienen. Y apunten por ahí. Y los que nos están escuchando también, si hay alguna frase que les llame la atención, pues apúntenla por ahí, porque al final vamos a tener una sección bien interesante. Escuchemos. Bueno, pues como veis, este título que ahí se nos pone, tips de un obispo para comunicar en redes, la verdad es que a uno le relaja un poco el título, porque la palabra tips pues es un poco etérea, ¿no? Es un poco etérea. Entonces, pues puede ser claves, consejos, recomendaciones, lo cual me tranquiliza, porque obviamente si alguien me pusiese el título Estrategia de comunicación, a ver, esos son palabras mayores. Y además yo voy a reconocer que yo no creo que tenga una estrategia de comunicación. Nunca me lo he planteado, nunca me lo he planteado. Voy a decir que cuando comenzaron las redes sociales a mí me pareció una tontería. Dijo, esto es una bobada que va a pasar muy rápido. Tengo una visión profética muy potente. Y entonces me acuerdo que yo decía, aquí lo que sirve es el correo electrónico. Y yo tenía mis grupos de correo electrónico, tenía un montón de grupos y entonces yo allí las cosas las difundía. Bueno, era mi intuición, ¿no? Como veis, las cosas se fueron por otro lado y recuerdo pues que hace ya 11 años, antes de que todavía Benedicto XVI presentase su renuncia, bueno, pues yo comencé a tener una presencia en redes modesta, pero eso es, yo diría que perseverante, mensaje diario, uno al día, uno al día, que creo que es pues una de las claves o de los tips, pero bueno, que creo que hay que ser ¿Vos te acordás pues cuando moderado en la presencia, empezamos pero a mandar mensajes de texto así como lo que ahora se manda masivo en WhatsApp y el spam en WhatsApp lo hacíamos por mensaje de texto con el Evangelio del día? Sí, es cierto, sabes que se me ha olvidado, y de eso ya hace tiempo, bastante tiempo. Yo calculo que por lo menos unos casi 20 años, querido Marvin, más o menos. Exacto. Y yo también, ahorita me acordaba, me había metido como en estos, ¿cómo se llamaba? Que eran como Yahoo Groups, era, o algo así. Messenger, el Messenger del, Del Hotmail. no era el Mex. No, era un coso Yahoo Groups. Entonces, uno Ah, ya. podía ahí escribir cosas y le llegaba por correo electrónico a todo el mundo.
Era una Ajá. cosa. Y entonces yo los iba guardando. Se llamaba mensajes de fe, mensajes de valores. Y me iban llegando masivos. Ahora, o sea, para eso está el WhatsApp, Sí, ¿verdad? De ahí Pero sí. es esto que dice el padre, ¿verdad? Como ha ido evolucionando. No, Ya y casi Lo ustedes, interesante, lo interesante de todo esto también es, digamos, como lo que dice Monseñor, ¿verdad? Digamos, la capacidad que tenemos que tener para la adaptación, el cambio de los tiempos, porque evidentemente, y creo que es algo completamente natural de todos nosotros, de cuando algo está saliendo bien, de pues uno cree que es la mejor manera, ¿verdad? Y que es y esa resistencia normal que tenemos al cambio cuando empieza a aparecer algo o hasta el cierto escepticismo, porque como a mí me está yendo bien con lo que estoy haciendo, entonces de ahí, pues me cuesta a veces dar ese salto y es lo que ahorita dice Monseñor Munilla, ¿verdad? Y sabiendo y entendiendo que Monseñor es de las personas más de los obispos o bueno, de la parte del clero más activa en redes sociales, en Twitter, en YouTube, y demás, en WhatsApp, y usted dice, sí, pero qué importante es entender que hay que salir siempre de la zona de confort, ¿verdad? Eso es lo primero que tal vez a mí me llama mucho la atención de lo que él cuenta. Y otro tema, que está hablando en un contexto de un TEDx. El TEDx es es un evento secular, o sea, no es Ujú. es un evento de charlas donde no estás hablando de temas de evangelización. Entonces, vea la importancia del efecto que hace Monseñor Munilla, que para un evento secular le hablan sobre su experiencia evangelizadora dentro de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se contextualiza todo eso, verdad? ¿sabe qué, mi querido también Isaac? Saludos hasta Cartaguito, campeón. Cartaguito campeón. Y desde Hola, Zuli. ¿sabe qué? Llama la atención también el asunto de las redes sociales porque esto va desarrollándose muy rápido. Exactamente hace 10 años fue cuando yo instalé por primera vez un WhatsApp, que yo decía, para qué WhatsApp si nos mandamos mensajes por SMS o por Messenger en Facebook? No tiene sentido, eso es una tontería. Como lo estaba diciendo mi padre, él tiene correo. Recuerdo que yo recién entrado a de Don Bosco, todo trabajaba por Skype. ¿Se acuerdan de Skype también? Ujú, claro. Entonces, Sí. por ahí era la comunicación directa de toda la obra, e incluso también por el correo. Y un día estaba revisando correos y me doy cuenta de teníamos los chats ahí, rarísimo, ¿verdad? Y uno cree que no puede haber después algo que lo supere. Entonces uno se pone a pensar ahorita mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las redes que existen? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las plataformas que existen? Y que uno considera que aquí estamos bien asentaditos, incluso en la misma plataforma de Zoom. Y cuando te das cuenta, por una pandemia, ¡pa! ¿Verdad? Se desarrolla todavía otro montón de cosas increíbles. Ujú. Entonces yo creo que en esas, yo creo que a todos sí, efectivamente consigo con usted nos ha sorprendido un poco. Tiene que haber Exacto, una ya el apertura. padre va dando en el clavo, ¿verdad? Irse como adaptando. Vamos a ver qué más dice. Postal. Dale, dale, a ver. Vamos a ver qué más Bien, dice. ese fue la realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente yo entendí que había que estar ahí? Pues hombre, pues sin duda alguna hubo una frase clave de Benedicto XVI para mí, la que él dijo de que hay que evangelizar el continente digital. Esa frase fue de Benedicto XVI. Esa expresión era paradigmática. Es como un nuevo continente. Y es verdad que hay muchas personas que viven, en realidad no viven ni en Europa ni viven en América, viven en un continente digital. Lo vemos cuando vamos a una sala de espera y está todo el mundo mirando la pantalla del móvil. A ver, viven ahí. Viven ahí, es El un Hay un continente riesgo con digital eso, que ¿ah? viven, ¿no? Pausa, Entonces yo, pausa. para no pagar. Sí, sí, Pausa. hay un riesguillo con eso también, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. El Sí. buen uso de las tecnologías Ujú. también, ¿verdad? Porque sí, hay un continente digital, pero honestamente yo creo que no es tanto como nuestra parte. No es tanto como la parte de evangelización la que está ahorita en primer lugar. Si tuviéramos un top 10, ¿qué es lo que se observa más en esos nuevos continentes digitales? Por eso es que hay que evangelizarlo. Y que lo dijera Benedicto XVI, que ya hace cuánto, uno dice, puchi, yo ya estaba, ¿verdad? No me había dado cuenta de eso. Hace como 13 años alguien dijo, los nuevos patios. ¿Se acuerdan que el otro día conversábamos los nuevos patios? Y que Marvin decía, bueno, no son solamente esos patios, la parte de, del internet y de donde están los chiquillos navegando y donde están todos ellos metidos todo el tiempo. Pero uno se pone a pensar, usted pasa a cualquier lugar, me imagino que todos se han dado cuenta de eso, y andan con un celular en la mano. Todo el mundo tiene un celular en la mano.
diferentemente si está conversando con alguien o no. Y nada más les pongo este ejemplo. Usted puede estar reunido en cualquier parte, sobre todo en una especie de fiesta, y aunque estás con gente, no estás hablando con ellos, sino que chateas con otra persona por medio del aparato, ¿verdad? Entonces dice que claro, porque no disfrutar la gente que está ahí y le decís a otro, eso es un ejemplo que normalmente uso con los chiquillos, invitas a la fiesta porque está chivísima, le están mandando fotos a todo el mundo, pero no compartir con la gente que tienes que compartir, ¿verdad? Entonces es complicado y aquella persona que invitaste llega a la fiesta, por ejemplo, y ya, pues ya llegó, entonces ya me aburrí, entonces ahora tengo que buscar otra persona que vea lo que estamos haciendo. Ok. Ese es el riesgo que Esa- también, y ¿verdad? hablando de ese continente digital, el sexto continente le llaman también, hay que tener también el cuidado de que a veces malinterpretamos la intromisión en las tecnologías. Entonces, creemos que ir y empezar a predicar en los medios, en medio de los chats, etcétera, es lo idóneo. Pero bueno, y eso es como ¿cómo se llama? Como intrometerse, y en el caso nuestro, en la vida del joven, y más que eso, lo que hay que hacer es llevarlo a un ambiente, ¿verdad? O sea, llevarles un Jesús que se denote cercano, así como si estuviéramos de frente, si estuviéramos a la par. Esa es una de las críticas. He escuchado ¿cómo se llama? Varios sacerdotes hablar de eso, ¿verdad? De la forma en que debemos de abordar al muchacho en este ambiente, ¿verdad? En este continente digital. No es llenándolo de textos bíblicos o de citas bíblicas, ¿verdad? O de frases célebres. Ya no No, es como es, la nuestra, Marvin. Bueno, la ah, tuya es más joven que la mía, pero me refiero a que coincidimos en la época, ¿no? Ya no es igual. sí. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? No es mandar el mensaje con el evangelio, ya tampoco así. Yo sé que ves y tal vez puede compartir con sus hijas a través de las tecnologías, porque en la mañana le dice que Dios me la acompañe y me la bendiga. Eso me dice mi mamá todas las mañanas, ¿verdad? Por medio del WhatsApp, aunque la tenga a no sé cuánto de distancia, o ya no le pega el gritillo para venir a comer, sino que le manda un WhatsApp, ya está la comida, ¿verdad? Mire, Pero también yo, ahí empieza a involucrarse. yo en ¿Qué? realidad, vean, yo escuchándolos, lo que he hecho es una reflexión de mi vida tecnológica. O sea, ustedes empezaron por algo que yo hubiera empezado más atrás, ¿verdad? Porque yo cuando empecé a usar un correo electrónico, tenía primero que entender la diferencia entre el Internet y el correo electrónico. Yo pensaba que era lo mismo, Ujú, pero para yo poder usar un correo electrónico necesitaba Internet. Eso para mí fue lo primero que tuve que entender en esta gran era tecnológica. ujú, claro. Pensaba yo que era lo mismo y por lo menos no entendía la diferencia. Y estaba joven, porque, por ejemplo, a mis 25 años eran muy pocos los que tenían correo electrónico. Yo lo Correo, tenía en mi sí. trabajo, en el trabajo donde yo estaba, por ahí se comunicaba Y todo el qué mundo, tenías? ¿Una, los una compañeros. Hotmail? Tenía un email, pues sí, o sea, Un mi correo Hotmail. electrónico era un email Eran que los era del primeros. trabajo y me sentía hasta privilegiada porque mis demás amigos, si no estaban en una oficina, no tenían un email, un correo electrónico, ¿verdad? Pero a mí me ha costado mucho entrar en eso y me encanta lo que dice el padre y la visión de él, porque uno piensa que tal vez la cosa va a ir más despacito y que uno va a irse adaptando, pero tanto el adulto como el joven, el adulto tiene que dejarse enseñar, porque yo he tenido que aprender de mis hijas o de los más jóvenes y yo he aportado otras cosas a los más jóvenes, pero a veces también nosotros, cuando estamos un poquito más grandes en esta era digital, hay que dejarnos, ¿verdad? Que los jóvenes, confiar en los jóvenes en ese sentido, porque ellos van adelante. Dejar Pero que la ola fluya también ahí un poquillo, sí, porque ya va fluyendo. Nos decía Sora Araceli, hija de María Auxiliadora, hace unos días que cada 6 meses, ¿verdad? Era que se desactualizaba la cosa, Sí. sí, ¿verdad? sí, Por ahí, ¿verdad? sí, avanza rapidísimo, Sí, claro. Y le entonces, bien, ¿verdad? Por supuesto. No, sí, Y, sí, sí. y saber que fue algo como decía anteriormente, bueno, yo también lo resumía, que o sea, fue un cambio prácticamente abrupto de los últimos 15 años de aquellos celulares de ladrillo, que esos
TSMD, que usted Yo casi llegaba usé y de eso. que el jueguito más, que el jueguito por excelencia era el de la culebrita, que usted iba comiéndose los, ¿cómo se llama? Los cabitos, y sigue siendo más grande. Ahora ya ver todo lo que vos puedes hacer con un celular, ¿verdad? Porque el celular es prácticamente a veces hasta una mini laptop. Entonces ya Así, vos ves tu Ujú. correo, ya navegas, ya Todo. trabajas en tu celular y todo. Y al final lo que pasa es que qué interesante también por otro lado el cuidado de aprender a utilizar y a evangelizar desde un sexto continente, pero invitando al encuentro fraterno, porque al final del camino ese es el sentido fundamental, o sea, porque no podemos vivir tampoco en ese mundo digital totalmente sumidos, porque lo acaban de decir ustedes muy claramente, o sea, yo tengo que aprender a convivir, a compartir y a acercarme al que también tengo al lado, y de nada me sirve ser un pro en la parte digital cuando me despersonalizo, que tal vez dentro de todo lo bueno que nos ayudó a la pandemia, tal vez el problema fue ese, que nos hizo muy despersonalizados, o sea, digamos, ya la gente ahora ni a mí se quiere ir porque quiere verla por Facebook, ¿verdad? Y ese es el bueno, otro tema que hay que tener con mucho cuidado. sí. Bueno, Bueno, una pregunta, y para Bessie, Mauricio, para sí, continuar viendo el video. ¿Ustedes se acuerdan de los Vipers también? los Viper, Esos, claro. Al Viper, sí. Sí, ustedes tuvieron, ellos sí, dos, claro. porque Yo tuve Viper, Gustavo comenzó Sí, yo tuve. trabajando con Viper, por ejemplo. Sí, o sea, eso era lo más inmediato, rápido, Ujú. oportuno que tenías a la hora bueno, que alguien te quería Es, contactar de es que ese era emergencia el sistema de rapidísimamente. mensajería. y eso era una fresada. No era ni Tenían siquiera, una... no había llegado el SMS, digamos. No. Ese era el sistema de mensajería, un No, Viper. Y había que Ellos llamar lo a un ya. número y decir, Y mira, antes de eso, yo ocupaba el fax, y yo no sé si ustedes ocuparon. Yo me comunicaba con Gustavo por fax, porque las llamadas eran muy caras. Y qué entonces lindo. compramos un fax, porque como a Gustavo le encantaba tanto escribir, pues sí, todo el día me lo ponía en el fax. El problema era que cuando vos pedías tono, porque si no tenías un Primer fax tono de directo, fax. hacías la llamada, pedías el tono de fax y ahí nos empezábamos a hablar más de la cuenta. Y Por- entonces al final era casi lo mismo, pero bueno, el fax era otro medio de comunicación, ¿verdad? En aquel Se entonces. mandaban cartas por fax. ya, Pero bueno, Todo. cartas de amor Bueno, por también fax. llegaban cartas por correo, te voy a decir, Sí, pues, nos sí. qué escribíamos bonito. todavía. Sí, Bueno, aquí el bonito. Eso es asunto es bonito todavía. que es la Sí. actualización que nos quiere también o que nos orienta el padre. Vamos a seguirlo escuchando también para ver, porque él mencionó también que esto Darle derechos sugiere de de autor alguna a manera Benedicto cierto XVI, riesgo, puse el ¿verdad? título de Sexto Continente en vez de Continente Digital. Pero obviamente yo era consciente de que había que estar donde estaba el hombre. Jesús dirigió su evangelización allí donde estaba el hombre de su tiempo. Es más, me parece que las redes sociales son como el Cafarnaún de los tiempos de Jesús. Si nos fijamos en los evangelios, la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea tiene lugar en Cafarnaún, que Cafarnaún era un lugar de encuentro entre el mundo judío y el mundo pagano. En Cafarnaún había guarnición romana, como lo vemos por el centurión de Cafarnaún. En Cafarnaún había también como una frontera para todo el comercio que venía de Siria. Era un encuentro con el mundo. Jesús principalmente evangelizaba en Cafarnaún, además también de las aldeas, pero la mayor parte de su tiempo ahí lo dio. Por eso, estar o que la Iglesia esté o no esté en redes sociales, yo creo que no es una opción. No es una opción. La Iglesia tiene que estar donde está el hombre de nuestro tiempo, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que tenga que estar todo el mundo. Pues no, yo creo que no tiene que estar todo el mundo. Porque, entre otras cosas, la Iglesia evangeliza en su conjunto y entre todos hacemos uno. Y en esa sinfonía que tenemos entre nosotros, pues uno les toca el violón y a otros el tambor. Entonces yo creo que sería un error pensar que tenemos que estar todos. La Iglesia evangeliza en su conjunto, ¿no? Y además valoro muchísimo las voces Esta parte me proféticas encanta. que en su opción por la evangelización deciden no estar. Las valoro mucho. Son testigos de un ayuno también de presencia en redes sociales y un ayuno tecnológico que creo que puede ser profético. Porque voy a decir una cosa, antes de hablar de potencialidades y tal, voy a ser un poquito agorero. Yo no me siento bien
hablando de las potencialidades de la evangelización en las redes sociales, sin poner el acento en los graves riesgos que tiene en este momento, ¿no?, la presencia en redes, los graves riesgos. Creo que hay que ser también... Yo echo en falta, voy a deciros esto, echo en falta que nuestra Madre Iglesia todavía tenga una palabra profética de mayor libertad a la hora de denunciar los riesgos que están aconteciendo en las redes sociales. Es verdad que ya hemos tenido algunas denuncias proféticas en este último documento que el Dicasterio de la Comunicación ha publicado en el día de Pentecostés, hacia una presencia plena en redes. Bueno, pues yo creo que se han hecho denuncias proféticas, como por ejemplo el hecho de la brecha digital, de la cual también está hablando mucho Cáritas, que es un elemento de pobreza. Quienes están desconectados de su posibilidad de acceso a la tecnología están en una brecha Tal vez digital antes de continuar a esa parte, Fabri, si puedes pausar. Qué importante entender eso de lo que son las vocaciones, ¿verdad? La vocación que cada uno tiene dentro del contexto de la fe. Porque es cierto, a veces sí, y no hablemos únicamente de temas digitales, o sea, como dicen, zapatero a tus zapatos. Habrá personas que tienen cierta facilidad, habrá personas que no. Habrá personas que en ese caso nos tocará orar por aquellos que sí tienen el don, y al final eso nos hace importantes, porque volvemos a lo mismo, o sea, el gran problema y el peligro de sumirnos en esto es que quedarnos únicamente en esto, y bueno, todos nosotros como salesianos sabemos que hay que ir al encuentro del joven, pero ese encuentro cercano, ¿verdad? Entonces, sí es importante, como dice Damon, señor, de también hacer ese ejercicio de reflexión a ver si verdaderamente es mi vocación, para que en ese caso, pues si me toca y tengo el don de hacerlo, pues bendito sea Dios, y si no, pues desde mi trinchera apoyar, y que la palabra siga manteniéndose los esquemas que ayudan a esa cercanía, sin que eso te quiten o vaya en detrimento de estas nuevas opciones que se dan. Y yo lo Hay veo un también, detallito ahí, perdón, Fabri, sí. hay un detallito también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Con esto que decís vos, Isaac, y del talento, ¿verdad? O el don, saber transformar o apoyar a aquellos que tienen un mensaje muy importante que dar y que tal vez no tienen acceso a las redes sociales, al internet, al ambiente digital, o tal vez no lo saben utilizar, pero que esa sabiduría, que ese don de Dios que tienen, lo podamos nosotros canalizar, ¿verdad? Hablo en mi caso, bueno, yo que me desarrollo en el ambiente de la comunicación, ¿verdad? Aprovechar las tecnologías, aprovechar la comunicación en redes para poder llevar mensaje a aquellos que quizás no tienen facilidad, ¿verdad? Para las tecnologías. Y el don de Dios también da para eso, ¿verdad? Para poder traducir, transcribir, ¿verdad? Y transmitir, y cerrando la idea, para poder transformar, como lo tiene ahí atrás el padre Munilla. Creo que somos instrumentos también los que de alguna u otra manera tenemos facilidades para las tecnologías. Somos instrumentos para decir lo que otros quizás no pueden transmitir en estos medios. ¿No? Y es parte de, bueno, inclusive la experiencia evangélica. Y dice, por ejemplo, Lucas, cuando empieza a escribir su evangelio, que fue por los testigos oculares, y obviamente le fue a preguntar a la Virgen María qué fue lo que pasó, y en función de todo ese testimonio, de ahí él escribe, dice, mira cuánto Cristo ha influido en mi vida, y en ese caso ya él da su mensaje y lo transcribe, o sea, y eso es una cosa que es digna de acotar. Lo mismo pasó con Marcos, que fue a preguntarle a Pedro. Entonces, al final, esa comunicación de esa experiencia de fe de otros enriquece mi propia experiencia de fe para poder llevarla de una mejor manera, y hay mensajes que no pueden quedarse por fuera, ¿verdad? Y es importante que se compartan. Y en esta era digital, como decís vos, Marvin, dar ese paso adelante para que la gente los pueda escuchar también, porque si no se perderían. Yo quiero también, digamos, como un tema de admiración, cuánta gente se ha tenido que, digamos, quemar las cejas estudiando, investigando cómo se hace una transmisión, cómo personas que tal vez no habían pensado que tenían que hacerlo. A mí me llama mucho la atención una señora aquí que es secretaria en la parroquia, y
ellos hacen la transmisión. Claro, en pandemia tenían que hacer transmisión y empezaron a investigar y que comprar cables aquí, que hacer allá, para poder transmitir las Eucaristías. Y hoy por hoy, una vez a la semana transmiten o siguen transmitiendo, ¿verdad? Y usted ve, y la señora pues no es la clásica, digamos, técnica en audiovisual, ¿verdad? Que tal vez usted pueda decir que, que usted la ve y dice, a esta persona le gusta hacer este tipo de cosas. Pues no necesariamente, sin embargo lo aprendió a hacer y lo hizo y lo hace actualmente. Entonces también es de admirar todas aquellas personas que hacen su esfuerzo para poder sacar la tarea en esta parte de Está reaccionando hacia una necesidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Que alguien tiene que hacerlo y no dejemos atrás, digamos, cómo llegar a las personas, por ejemplo, los que no leen, los que no ven. Esa parte también digital, ustedes que tienen más experiencia, es un reto también, ¿verdad? Bueno, nosotros lo vivimos en el centro con Claudio, cómo hacerle accesible también a él, que le llegue por medio de las redes sociales Y eso ha avanzado también para los no videntes, ¿verdad? Han tenido también que adaptarse a las nuevas tecnologías y aprender, ¿verdad? Y entonces, Que también les ha servido, o sea, a las creo personas que les con ha alguna beneficiado. capacidad diferente les ha servido y les ha beneficiado Sí, exactamente, porque sí. Pasar de un mensaje de texto que no, en el caso de Claudio, un mensaje de texto que quizás no podía leer, ¿verdad? Ahora un Escucharlo. mensaje que lo puede escuchar, que Sí. utiliza una aplicación que le lee el texto, ¿verdad? Ahora se ha visto, digamos, sorprendido de manera positiva más de uno con estas cuestiones, ¿verdad? Sí. Hasta mi mamá que le pone un poquito más grande la letra y esas La cosas, letra. ¿verdad? Bueno, Pero yo creo que Sobre, ajá, dale, yo. perdón, sobre ello, mira, tres ideas así rápidas de lo que estaban comentando. Por ejemplo, hace como un mes y un poquito más, apareció es una crítica, bueno, intentaré que sea constructiva. Ustedes conocerán, habrán escuchado de un lugar en las redes que se llama Catholic Link, Ajá, probablemente. sí. Sí. Y entonces hicieron todo un taller como una semana y a mí me pareció súper, súper carga la invitación. Ah, Pero les voy a ser muy honesto, yo me metí porque quiero aprender, pero no, vieran que no me gustó al final, porque honestamente, y aquí paso a la segunda parte, y fue lo que habló ahora Marvin, es que estar aquí adentro también tiene que recordarnos que somos instrumentos. Y yo en los 2 o 3 días que estuve ahí metido, en ese taller, yo lo que sentí fue una vanidad espantosa, honestamente, de ser la figura, ¿verdad? Del mensaje. El mensaje queda como en como en segunda plana, digámoslo así, ¿verdad? Se puede decir así, ¿verdad? Sí. Y entonces creo yo que para hacer ese instrumento y que verdaderamente todo esto de las redes constituya un mensaje real, pues tiene que haber una vivencia apostólica real también, una vivencia eh, real de nuestro ser cristiano, o sea, que esto se nos salga porque así lo vivimos, porque es cotidiano a nosotros, ¿verdad? Y no simplemente por un gusto o porque me gusta, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Como un gusto o me gusta. El asunto es que no puedes ir simplemente por cuestiones vanas. Y por último, lo que comentaba también es la parte de adecuación es sumamente importante, mucho, muy importante. En algún momento he pensado que los videos que por lo menos yo intento, ¿verdad?, hacer por semana, una vez dije, y las personas que no escuchan, creo que sería bonito como que alguien me hiciera una vez un videito aparte mientras escucha todo el mensaje para que haga las señas y demás, ¿verdad? O bien crear los audios, por ejemplo, con los podcasts. Si no se oye, si no se ve, por lo menos escucharla. Escucha. ok, muy bien. Vos hablas mucho del riesgo del principio que decía el padre, ¿verdad? A lo que las redes sociales nos exponen y nos ayudan a dar a conocer, en este caso el Evangelio, pero eso es lo primordial, no mi figura, ¿verdad? No el protagonismo que implica la persona que está frente a la pantalla, sino el, el mensaje que va de por medio. Y eso es un riesgo, ¿verdad? Que también los que están al frente de todas estas cosas, hay que tener cuidado porque sobre todo todos nos podemos volver famosos en un 2x3,
¿verdad? Eso, Bueno, ahora con el TikTok, que la cualquier palabra clave, cosa, Marvin, la palabra pues, clave en todo, y que está, Equilibrio para mí. según yo, ¿verdad? Según yo, la palabra clave que está metida en todo esto, seguidores. Se habla demasiado de seguidores. Se habla Sí, mucho, ¿cómo es que se llama también esto de influencers? Ay, en esto hay que tener cuidado, ¿verdad? sí, vea, verdaderamente a quién hay que seguir. Esa es la gran exacto. pregunta. ¿Y a quién incitamos a seguir a los demás? Cuando yo me convierto en protagonista del mensaje, creo que estamos, por lo menos en nuestro ambiente de fe, ¿verdad? Ujú. Porque ya y si vamos a TikTok, vamos a cualquier tecnología y vamos a encontrar gente buscando seguidores, ¿verdad? Y por un tema económico, por un tema de fama, hay gente que prácticamente ha hecho retos que los han llevado a la muerte simplemente por tener seguidores, pero en el tema nuestro también podemos llevar a la muerte de nuestro grupo, de nuestro apostolado, si me convierto yo en protagonista, El ¿verdad? mensaje. Había un obispo que se me olvidó ahorita el nombre y el apellido, en el próximo podcast se los digo, ahorita lo busco en Google, pero él decía que era dañino bombardear las redes de fe, pero no lo dice en el mal sentido, lo dice en el sentido de que podemos o ahogar a la gente, ¿verdad? Si los agobiamos con un mensaje de fe erróneo, o también esta otra parte, ¿verdad? Ahora, esto sí lo agrego yo, esto no lo dijo él, pero los podemos agobiar cuando les damos un mensaje incorrecto, que los lleva, y lo hemos hablado nosotros detrás de cámaras, ¿verdad? Esos mensajes que llevan más a la emotividad, a la entraña, que al evangelio, Es ¿verdad? que es como en todo, si no estás Ujú. preparado a dar una noticia correcta, un mensaje correcto, o sea, estás dando algo que no es, o sea, Sí, que no va al destinatario de una forma adecuada, porque como una noticia que, como ahorita que murió José Luis Perales, y todos caímos, ¿verdad? Aquel gran, pero ¿de dónde vino la noticia? Venían de medios bien importantes. Entonces, igual en la fe, cualquiera puede traducir un versículo, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está hablando de ese evangelio? Si realmente es una buena fuente, hasta en eso, ¿verdad? Hay páginas de páginas también ¿De en redes cuántas veces, sociales que papi? evangelizan. les voy a Mira, ve, contar algo. Claudio María Celi, es quien decís vos. Yo Ese, creo que es. Ajá. Es el sí, que es el Claudio presidente María, del Consejo el Pontificio de obispo. Comunicaciones Sociales. Eso sí, o correcto, sea, yo sé que es el correcto. Ay, mira. No, y es que vean qué interesante ahorita que sí, sí, esa analogía a veces y muy interesante que, por ejemplo, lo de José Luis Perales, si usted ve cuando empezó a rondar, digamos, todas las noticias y demás eran diarios de México, de Perú, Y de de España Chile, incluso. pero no, pero de España eran muy pocos, que no sé casi ninguno, Eran porque por pocos. ejemplo, Yo me metí a la página de cuando él empezó a rondar, yo me metí en televisión española, en La Sexta, en Mega y ninguno ponía algo. y en Y ninguno. esa, Ah. y esa analogía es muy interesante porque a veces tomamos como propios elementos que se dicen de fe, pero que la fuente no es en este caso No es una la fuente de correcta. fe. Entonces, ese es el cuidado que también nosotros tenemos que tener en muchas oportunidades, que es lo que siempre se ha hablado de las cadenas, de las redes, de que el Papa dijo tal cosa, de que el Papa invitó a tal otra, de que Fake news, los famosos fake news, Fake ¿verdad? news. sí. Exactamente. Entonces, qué importante es ir a la fuente y entender la fuente, que en esto de redes sociales usted sabe que una noticia de ella explota a Benedicto lo mataron como 5 veces. Ahorita está que ya después de ya, pues, ya por su edad y demás tocó morir, pero digamos, si el Señor lo llamó a este Sí, gran papa, pero digamos, durante redes acá rato y pasaban diciendo que había sí, fallecido. Entonces también es importante emisores de mensaje, pero con fundamento de mensaje. Sí. Chats, Correcto. le Y tengo lo una que mandamos, noticia. porque a veces lo Les, hacemos les con tengo buena una noticia, intención. chicos, les Sí. tengo una noticia. Ay, 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 a Hablando de ver. José Luis Perales, ¿han escuchado esa canción que dice, y se marchó? Ay, sí. Sí, bueno, se nos Mm. acabó el tiempo de este episodio y ¿cómo? entonces vamos a Ahora te cantar, puedes ¿verdad? marchar. Y se marchó. Se marchó el Porque primer se nos acabó el reaccionando. tiempo, entonces vamos a hacer un cierre ahorita para no alargar más el episodio y vamos a seguir reaccionando en el siguiente episodio, ¿verdad? Para seguir viendo este tema y ya nos metimos en eso. Este
¿cómo me dijiste que se llamaba, Chax? Claudio. Claudio ¿Quién? María Cheli. Claudio María Exacto. Cheli. Claudio. Él decía no bombardear con mensajes religiosos, sino con testimonio. Y esa va a ser mi palabra final para el episodio de hoy. Quiero escucharlos a ustedes, porque habíamos quedado que íbamos a dar nuestra palabra final o frase insigne. Entonces, para cerrar, Fauri, ¿usted La, qué la, apuntó en sus yo notas? anoté, y es algo que admiro de los que están acá, y es la perseverancia en la comunicación, la insistencia. Yo digo que hay que evangelizar a como dé lugar, ¿verdad? O sea, digo yo que, porque a veces se ocurren ideas y no hay que darle a como dé lugar, ¿verdad? Pero no es solamente eso, sino que con sentido. Y esa palabra o esa frase que él usó, ¿verdad? Un mensaje al día decía, pero también con cautela, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me llamó la parte de la perseverancia y el cuidado que hay que tener en esto. Bessie, que la veo acá en cámaras. Sí. Tu frase final. Entender que tenemos que estar ahí. A mí, y lo tomo muy personal, porque realmente uno tiene que entender en el momento y el lugar correcto para estar en el lugar correcto. Entonces, él mencionó algo con relación a la iglesia de eso. Y la iglesia tuvo que entender que tenía que estar ahí en las redes sociales. Entonces, yo me quedo con esa frase, me gustó mucho. Isaac, vos. Creo que ahorita decíamos una palabra de lo que es ser influencer, ¿verdad? Entonces, hay muchos influencers que llevan a la gente o que invitan a que visiten tal lugar o que vayan a tal lugar o ir a tal lugar. Que los que estamos en redes seamos influencers para llevar a la gente a Jesús. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y Gio, por ahí estás. ¿Cómo no? Cuéntanos. ¿Cómo no? La frase que creo que quería decir Bessie es, la iglesia está donde está el hombre de nuestro tiempo. Y le agrego a ello, ¿verdad? La de ser instrumentos, pero yendo a las fuentes correctas. Muchas gracias. Bueno, de verdad se nos acabó el tiempo. Creo que nos pasamos un poquito en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a seguir reaccionando a este video del padre Munilla, que la verdad, vea, 5 minutos 40 y le sacamos el jugo. Imagínense lo que viene. Entonces les invitamos a seguirnos en Spotify y en YouTube, como ya les digo, cómo nos llamamos en YouTube. Estamos como Misión Común SSCC, ¿verdad? De Salesianos Cooperadores, porque acá vemos Salesianos Cooperadores activos y aspirantes. Entonces es parte de las producciones de Misión Común, que es como un proyecto que tenemos dentro de los Salesianos Cooperadores de Costa Rica, y también en Spotify es igual, Misión Común SSCC. Por ahí lo vamos a estar compartiendo también en la descripción de este episodio. Y bueno, nos vamos, gracias al Espíritu Santo que nos ilumina y que sobre todo, ¿verdad? Nos va conduciendo a tierra fértil, tanto en estos 5 continentes como en el sexto continente. Y esto fue Reaccionando. Accionando. Bueno, Reaccionando. Chao. nos vemos. Reaccionando. Chao, Chao. hasta luego. Ahí. Pura vida.